Me encanta esta sintonía y me encanta la presencia con nosotros de Lorenzo Fernández. Lorenzo, muy buenos días. Buenos días para ti. Quizás de momento por unos días no tan buenos para Jessica, que desde aquí queremos mandarle un abrazo muy fuerte y una pronta recuperación. Y como tú bien has dicho, seguro que siendo madre y estando en casa, el tema del descanso yo creo que lo va a llevar un poco mal, pero bueno, le mandamos mucha fuerza desde aquí, que se recupere pronto. Yo tenía una compañera de trabajo hace años que su abuelita con 80 y tantos años casi cuando se iban de casa y la dejaban sola la tenían casi que atar a una silla, porque es cuando ella aprovechaba, cuando no había nadie, pues para pintar el techo, para limpiar la parte alta de los armarios. Espero que Jessica esté siendo buena y no esté cayendo en lo mismo. Bueno, esperemos, porque aunque por edad seguro que puede, pero lo mejor es que descanse. Bueno, agradecerte también, Lorenzo, este ratito que nos dedicas cada martes, especialmente hoy, porque además no estás en Madrid. Nos informabas de que estabas de viaje, estabas por Barcelona hoy. Sí, ando por aquí por Barcelona y la verdad es que es una pena porque teniendo en cuenta que no está Jessica y a mí me gusta usar el lado derecho del plató porque le tengo cierto cariño, es una pena que no estando ella no pueda hacer uso de él. Pero bueno, estamos desde aquí, desde Barcelona y vamos a intentar estar igual de cómodos que si estuviésemos ahí en el plató en tu presencia, Antonio. Bueno, lo haremos de forma virtual, está reservado, hasta incluso si quieres te podemos poner el micrófono lanzando hacia allá y tenemos tu presencia virtual en ese lado derecho del plató. ¿Te parece que vayamos ya con consultas de algún oyente? Incluso se ha sumado alguna. Perfecto. De última hora. Hablábamos tú y yo antes de entrar en antena y tenemos otra preguntita más, pero empecemos por la primera. Por ejemplo, nos habla nuestra amiga Gladys de la República Dominicana, o es dominicana ella. Dice, quiero hacer arraigo, pero no me hacen contrato de jornada completa. ¿Qué puedo hacer para presentar el arraigo y que no me lo denieguen? Vale, bueno, pues tenemos buenas noticias para nuestra oyente Gladys. Lo primero, agradecerle que escuche el programa y bueno, la cuestión está aquí que con la modificación del 20 de mayo de este año de la Ley de Extranjería, concretamente del Real Decreto 557, ha habido ciertas modificaciones sustanciales y sobre todo en el tema de los contratos de trabajo e incluso en ausencia de estos contratos de trabajo. Pero para el caso que nos ocupa, si no le hiciesen un contrato de jornada completa, es decir, un contrato que tenga que ser de 40 horas semanales, podrá optar al arraigo en las mismas condiciones y en los mismos términos siempre y cuando el contrato mínimo sea de 30 horas. Extranjería se ha hecho acopio de la situación laboral que sufre el país actualmente y ha decidido rebajar la jornada completa de 40 horas hasta las 30 para que sea mucho más accesible y mucho más factible tanto para las empresas como para los trabajadores de conseguir un puesto de trabajo a tal efecto. Con lo cual, si Gladys tiene problemas para que le hagan un contrato de 40 horas, sí que podría optar a un contrato que le hiciesen de 30 horas. Evidentemente no tanto como media jornada, que es el de 20 horas, pero uno de 30 sí que sería absoluta y completamente válido. Con lo cual, en este sentido, yo creo que no va a haber ningún problema y seguro que la empresa, aunque no se lo haga de 40, lo más probable es que de 30 sí se lo haga. Y luego, pues, sería aportar a tal efecto los mismos requisitos que en el resto de supuestos, que sería demostrar las pruebas de permanencia de los 2 o 3 últimos años de estancia continua en España, los antecedentes penales, un empadronamiento actual con menos de 3 meses y la documentación de la empresa o del empleador, junto con el contrato que mínimo ha de ser de 30 horas. Se presenta toda esta documentación con el correspondiente informe de arraigo y no habrá ningún problema para que le puedan facilitar la tarjeta de residencia que corresponde con la solicitud de arraigo social, que es con contrato de trabajo. No confundir con arraigo laboral, porque la gente asocia laboral con trabajo y son trámites que no tienen absolutamente nada que ver, son trámites completamente distintos. En este caso lo que estamos hablando es de un arraigo social. Y estos serían los términos en los cuales se tendría que gestionar dicho arraigo. Con lo cual, que nuestra oyente Gladys no se preocupe, porque si mínimo le hacen ese contrato de 30 horas semanales, va a poder optar a la solicitud de arraigo en los mismos términos que si fuese como con la jornada completa.
Por lo tanto, muy, muy buenas noticias para nuestra oyente dominicana Gladys. Aprovechamos para saludarle también y agradecerle esa consulta. Destacar también que cualquier persona que quiera hacer una consulta para que la tratemos dentro de esta sección con Lorenzo Fernández, lo puede hacer a través del WhatsApp 607-824-824, o bien por audio, por nota de audio, o bien también a través de lo que es un mensaje de texto. Recuerden que si lo hacen desde fuera de España hay que ponerle delante el más 34. Lorenzo, tenemos aquí otra consulta. Me ha gustado esa diferencia del arraigo social al arraigo laboral, porque muchas veces confundimos. Y ahora te explico por qué, porque aquí también sería importante distinguir. Nos dice: hola, soy Edwin de Colombia. Tengo antecedentes hace mucho tiempo, cuando ya estuve en España anteriormente. ¿Puedo meter mis papeles en la situación en la que me encuentro? Y ahí también yo voy a añadir un giro de tuerca. Igual que hace un momento diferenciamos entre el arraigo social y el arraigo laboral, en este caso me gustaría que también pusiésemos un puntito, porque casi siempre que hablamos de antecedentes, hablamos de antecedentes penales, pero también existen los policiales. En este caso, en la consulta de Edwin, ¿qué le podemos decir? Dice que si puede meter sus papeles en la situación en la que se encuentra, y hagamos también esa anotación de lo que es un antecedente penal, un antecedente policial, y si ambos pueden dificultar situaciones como esta. Pues mira, Antonio, me alegro que hagas esa pregunta, porque es un matiz muy sustancial y a tener en cuenta, sobre todo para este tipo de procedimientos, y algo que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, por un lado estarían los antecedentes policiales y por otro los penales, que en absoluto tienen nada que ver. Primero aclararemos esta cuestión que la has traído al pelo, fenomenal, y luego ya le daremos respuesta a Edwin. Mira, vamos a ver, la diferencia entre antecedentes policiales y entre antecedentes penales es que sí que puede ser a la hora de la tramitación de un expediente de extranjería un problema el tema de tener antecedentes penales. Sí que es cierto que en el caso de los policiales no tendría por qué. Pero ¿qué ocurre? Que también es cierto que muchas veces, en muchos de los casos, los antecedentes policiales pueden dar lugar a un antecedente penal. Es decir, si a mí me para, por ejemplo, en Madrid, la policía municipal por estar haciendo botellón y agravado con otra serie de cosas como el consumo de estupefacientes, etcétera, ahí se genera un expediente sancionador. Este expediente sancionador, que lleva acarreadas sanciones económicas, sí que es cierto que puede derivar en una responsabilidad penal, la cual se puede llegar a convertir en un antecedente penal en el caso de que un juez nos dicte una sentencia negativa, es decir, una sentencia condenatoria, y por tanto dé lugar a la generación de antecedentes penales. Entonces, en este caso tendríamos, por un lado, tanto los antecedentes policiales como, por otro lado, los antecedentes penales. Pero si esto no hubiese llegado a un tema judicial en el cual hay un fallo condenatorio y por ello da lugar a los antecedentes penales, solo tendríamos el antecedente policial. Y este antecedente policial no significa que tenga que causar un problema a la hora de la tramitación de los papeles por parte de extranjería. Pero ojo, y aquí vamos a hacer un matiz muy importante. A la hora de tramitar los expedientes de nacionalidad, el reglamento reza que hay que demostrar buena conducta cívica en el país. Es decir, demostrar buena conducta cívica no solo significa no tener antecedentes penales, sino que, llegado el caso, podría ser un obstáculo o un problema para la tramitación del expediente de nacionalidad el hecho de tener un antecedente policial. Con lo cual, la gente muchas veces en este caso, para la tramitación de expedientes de nacionalidad, le da única y exclusivamente importancia al antecedente penal, dejando de lado el antecedente policial. Con lo cual, y encima viene al pelo la disquisición, la diferencia que has querido hacer entre policial y penal. Sí que se recomienda, o sea, nosotros recomendamos encarecidamente que si ha habido algún tipo de antecedente policial, también se haga la cancelación del mismo, que es exactamente igual que los antecedentes penales. Solicitas la cancelación a través del auto por el que se ha dictado sentencia condenatoria para poder borrar eso y que no haya ningún tachón en tu expediente, y una vez hecho eso, pues entonces ya presentarlo y hacerlo tanto en tema de antecedentes policiales como en el tema de antecedentes penales. Son dos vías completamente distintas. Por un lado, y en una administración distinta, se hacen los policiales, y por otra se hacen los antecedentes penales a través del Ministerio de Justicia.
Y una vez hecho esto, ya no habría ningún problema, o no habría ningún problema, por lo menos en ese sentido. Con lo cual, yo creo que con esto sí que dejamos bien marcada la diferencia entre lo que es un antecedente penal y lo que es un antecedente policial, y que todos estos procedimientos, en función, sobre todo en el caso de los antecedentes penales, hay que tener en cuenta la calificación del delito. Pues en función de la calificación del delito tendrá que pasar un tiempo u otro para la prescripción del delito y que se pueda hacer la cancelación. Y ya que estamos, pues matizar que si tú, por ejemplo, tienes por un tema de alcoholemia, te cogen por un tema de alcoholemia, te retiran el carné, eso genera un antecedente penal y estás pagando pues durante 6 meses la multa que corresponda. Pues para la cancelación, que en este caso, en base a la calificación del delito, sería a los 2 años, es decir, a los 2 años ya se podría solicitar la cancelación del antecedente penal. Este plazo no va a contar en el momento en el que tú tienes una sentencia firme. Es decir, si hay un juez con una sentencia, con un fallo en contra, o sea, con un fallo condenatorio con fecha del 5 de mayo, el plazo para los 2 años no empieza a contar desde que es sentencia firme el 5 de mayo, sino que si tú en 6 meses estás pagando una multa, a partir de esos 6 meses, es decir, abril, mayo, junio, julio, agosto, o sea, sería en septiembre, a partir del 5 de septiembre, que ya pasan esos 6 meses, es cuando tú ya empezarías a contar esos 2 años para poder hacer la cancelación. O sea, que se tenga esto muy en cuenta, tanto para el tema del trámite de los arraigos o de la solicitud de una residencia inicial en España, como en el tema de la tramitación de las nacionalidades. O sea que haciendo estas diferencias, yo creo que aquí ya podríamos entrar a nuestro oyente Edwin a darle respuesta a su pregunta. Y si tiene antecedentes hace mucho tiempo cuando estuvo en España, pues yo me imagino, no podemos cuantificar a qué se refiere cuando dice mucho tiempo, pero sí que entendemos que pueden ser varios años. Y si son varios años, lo más probable es que el delito haya prescrito y al haber prescrito ya pueda hacer la cancelación del mismo. Y para hacer la cancelación, pues necesitaría el número de auto del procedimiento judicial, se presenta la instancia en el Ministerio de Justicia y se solicita la cancelación del mismo. Y entonces, una vez que ya la tenga, ya podría proceder a meter sus papeles o a tramitar su arraigo, su residencia inicial o lo que él tenga, siempre y cuando, y como hemos mencionado antes en los procedimientos de arraigo, cumpla el resto de requisitos para tal efecto y pueda dar entrada a su expediente de regularización. Entonces, en este caso, si podría presentar sus papeles, pero siempre y cuando haga la cancelación de los antecedentes, porque si no hace dicha cancelación lo va a tener bastante complicado. Es decir, él va a presentar el expediente porque no le van a poner ningún obstáculo a la hora de la presentación del mismo, pero sí que es cierto que a los 2-3 meses, le llegará una notificación de denegación, y esta notificación de denegación va a tener su base pues en el hecho de que tiene antecedentes penales, y al tener antecedentes penales pues no da lugar a que pueda solicitar el expediente. Entonces, que lo haga primero la cancelación, y una vez tenga la cancelación concedida, ya es cuando puede tramitar su situación regular aquí en España. O sea, y si tiene alguna duda, pues nada, que ya en privado nos contacte si tiene alguna duda mayores, y le intentaremos dar respuesta o resolver la duda que nuestro oyente Edwin pueda tener. Perfecto. Como en esta ocasión, como en otras muchas, el orden es importante. Primero la cancelación, y una vez todo puesto en orden, ya sí puede iniciar los procedimientos para regularizar su situación. Perfecto. Esto es respecto a Edwin de Colombia. Una pregunta que nos ha llegado hace muy poquito, que es la que estaba anunciando que teníamos de nuevas. Nos dice: hola, buenos días, me llamo Milena, tengo nacionalidad española y mi marido tiene la comunitaria por mí. ¿Cuándo puede pedir la nacionalidad? La procedencia del marido es de Guinea-Bissau. Mira, además es de Guinea-Bissau. Vamos a poner el caso real que nos ocupa de la pregunta, y luego un hipotético si la situación fuese un tanto diferente. Es decir, en el fondo, vamos a ver, decirle a Milena que si, ya al tener nacionalidad española, me imagino que española no es, pero bueno, esto no afectaría al contenido de la respuesta. Ella, al tener nacionalidad, evidentemente, claro, por el hecho de tener nacionalidad,
le extiende el derecho del régimen comunitario a su marido por formar matrimonio. Esta tarjeta comunitaria, pues bueno, es tarjeta realmente, la nomenclatura es tarjeta familiar de comunitario. Entonces, esta tarjeta se le concede pues a todos aquellos cónyuges o familiares directos de personas que tengan o nacionalidad española o que sean europeos y estén residiendo en España, como es el caso de su marido de Guinea-Bissau. Entonces, en este caso, claro, le conceden la tarjeta y él en cualquier momento no necesitas ninguna permanencia continua en España, sino que desde el minuto 1 se puede acceder a este tipo de procedimiento. Y bueno, para el tema de las tarjetas comunitarias, de las tarjetas de familiar de comunitario, no hay disquisiciones en cuanto a las nacionalidades. O sea, puede ser de cualquier parte del mundo, que por el hecho de tener este tipo de tarjeta de residencia, tú al año puedes solicitar la nacionalidad. O sea, que en el momento en el que tenga un año, si ya lo tiene, ya podría hacer el trámite, ya podrá solicitar la nacionalidad, presentando pues eso, certificado de matrimonio, las pruebas de permanencia del último año, los antecedentes penales de su país de origen, porque luego ya los de aquí, todo el territorio Schengen, pues del sistema Perpol ya lo piden directamente en el Ministerio de Justicia. Y una vez presentada toda esta documentación, pues ya se le da entrada. Tiene que hacer el examen de la nacionalidad y luego pues el del idioma, porque es de Guinea-Bissau. Y con toda esta documentación, pues nada, se presenta el expediente, se le da entrada y pues actualmente los expedientes de nacionalidad están tardando como unos 8 meses, que es lo que le tardaría. Vale, esa es la respuesta a la pregunta que nos ha hecho. Pero vamos a rizar el rizo. Vamos a suponer que quien nos llama es el marido y encima el marido ni siquiera está casado con una española, sino que con una persona europea, italiana o de donde sea. Vale. Pues esta persona es de Guinea-Bissau, tiene su tarjeta de residencia, vive en España y quiere solicitar la nacionalidad. Bien. Pues al ser de Guinea-Bissau, en este caso tendría que demostrar una permanencia continuada de 10 años. O sea, hasta los 10 años, igual que Marruecos, Pakistán y otra serie de países, hasta que no pasen 10 años no va a poder solicitar la nacionalidad. Contrasta mucho con países de Latinoamérica, como por ejemplo Chile, Guatemala, Panamá, México, Honduras. Todos estos países de Latinoamérica, a los 2 años de residencia legal continuada ya puedes tener acceso a la nacionalidad. Con lo cual, aquí hay una diferencia muy plausible de 8 años. Entonces, en estos términos, decir que su marido de Guinea-Bissau, por el hecho de estar casado con Milena, si no recuerdo mal el nombre, ya tiene el derecho al año, o sea que se está ahorrando en este caso 9 años de permanencia legal continua en España para poder solicitar la nacionalidad. Porque mucha gente nos viene a lo mejor, pues eso, de Pakistán, de Bangladesh, de Marruecos, que quieren solicitar la nacionalidad y claro, dicen, no, pero si es que yo he oído que es a los 2 años. Sí, bueno, es a los 2 años, pero para otra serie de países, como los países de Latinoamérica, pero no en el caso de ellos. Con lo cual, sí que es cierto que se tienen que esperar esos 10 años. Pero, por suerte, el marido de nuestra oyente, en un año, si no lo ha hecho ya, sí que podría solicitar o ya puede solicitar la nacionalidad, con lo cual está de enhorabuena y eso seguro que como nos está oyendo, estará recibiendo esta buena noticia. Bueno, hasta ahora las consultas de hoy, solo buenas noticias. Vamos a ver esta que está calentita, porque ha entrado, hace 8 minutos. Nuestra amiga Paula, desde Mallorca, creo que me suena un poquito la historia. No sé si a ti también te sonará o será un déjà vu que he podido tener yo a nivel personal. Nos dice Paula pero me suena. Desde Inca. Buenos días, bendiciones para Lorenzo. He consultado y me dijeron que no puedo adquirir la tarjeta comunitaria. Mi hija española y yo chilena. Ya que mi hija no trabaja, pero hace declaración de forma conjunta con su marido, el cual tiene unos ingresos bastante bien. Imagino que serán unos ingresos elevados. Cuando realicé antes este trámite me salió denegado, según dice, por no cumplir los requisitos. Y dice el oyente, no entiendo nada. Usted me dice que solo demostrando el vínculo y que mi dependencia es total a ella y ya no sé qué hacer.
Bueno, yo creo que esta oyente, o sea, yo creo que no matizó que nos llamaba desde Inca, desde Mallorca, pero sí que recuerdo, si no era ella, lo que dices tú, o un déjà vu o un caso extremadamente parecido. A ver, la cuestión está en, por un lado tenemos el reglamento, que es el reglamento, o sea, el Real Decreto 557 de la Ley de Extranjería y el artículo que regula este tipo de trámites. Sí que es cierto que en momentos o en casos muy concretos es potestativo del funcionario que está tramitando el expediente que si observa en el recorrido del procedimiento alguna duda o algo que pueda haber que no se ajuste a la realidad, sí que pueden, en tal caso, tienen potestad para poder exigir documentación complementaria o que se aporte algún tipo de prueba o de justificante a mayores de lo que el Real Decreto dicta. Entonces, sí que decir que, en síntesis, para que tú puedas tramitar una tarjeta familiar de comunitario, evidentemente lo que tienes que hacer es demostrar el vínculo. Pero ¿qué ocurre? Que es que muchas veces ya no solo demostrar el vínculo, sino la dependencia económica. Si no se puede demostrar la dependencia económica, evidentemente, por mucho vínculo que tú tengas, al no haber dependencia económica, no te van a facilitar esta tarjeta familiar de comunitario porque no hay esa dependencia económica. Es decir, nosotros nos hemos encontrado en muchos casos, sobre todo con expedientes de Venezuela, de familias económicamente bastante bien posicionadas, que claro, si tú tienes un patrimonio X y evidentemente tú estás aquí, pero tú no estás manteniendo... Mira, vamos a poner un caso muy concreto. Un caso muy concreto es un matrimonio venezolano. Este matrimonio venezolano, acomodado en uno de los mejores barrios de Madrid, pues resulta que en un momento determinado se quieren traer a la madre de ella, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que la madre de ella, pues bueno, es una familia que allí en Venezuela también ha estado muy bien posicionada, X, por lo que sea, y no necesitan de ningún tipo de ayuda económica. Entonces, pues bueno, se vienen como si viniesen de vacaciones, con el fin de quedarse, que eso tampoco sería un obstáculo, su visado turista, lo que sea, tiene un visado de 3 meses. Y en este ínterin de tiempo, pues lo que hacen es tramitar la tarjeta familiar de comunitario, como es lógico. Entonces demuestran el vínculo, se presentan medios económicos que no dependencia, porque como no se puede demostrar la dependencia, lo que se presenta son los medios económicos del matrimonio que vive aquí en España, que sí que es cierto que a final de año, al tener empresas, pues dan pingües beneficios y solicitan este trámite, y bueno, pues por medios económicos no solo podrían mantener a la madre de ella, sino que podrían mantener a 20 madres. No, en ese sentido no habría ningún problema, que es la cuestión económica. Pero lo que no están haciendo es demostrar que ese matrimonio, o sea, es decir, esa mujer del matrimonio, ese cónyuge, está manteniendo a su madre en Venezuela. Entonces, como este trámite no pueden demostrar, no pueden justificar, a pesar de todo el dinero que tienen, que es bastante, no pueden demostrar que ese matrimonio, a través de ella, mantenga a su madre en el país de origen, que en este caso es Venezuela. Con lo cual, se presenta toda la documentación. Además, por recomendación nuestra, ya avisado en este supuesto de que está complicado porque no se está justificando una dependencia económica, lo que hacemos es una declaración jurada. Es decir, vamos a nuestra notaría y lo que hacemos es que se firma una declaración jurada en la cual el matrimonio, pero bueno, sobre todo en este caso ella, que es la que mantiene el vínculo a través de ser su hija, declara mantener a su madre durante los dos últimos años, y que es ella quien le hace el soporte de sustento para que pueda vivir en el país de origen, que en este caso es Venezuela. ¿Qué ocurre? Se presenta el expediente, se les advierte a los clientes de que va a estar complicado porque, claro, no se está demostrando de manera fehaciente que haya esa dependencia, y lógicamente pues obtenemos una resolución negativa por parte de extranjería, y la contestación es que como no se puede demostrar la dependencia económica, por mucha economía que haya, valga la redundancia, no procede que le concedan este trámite. Entonces, pues bueno, es cierto que por suerte hicimos un recurso, y en el recurso pues sí que ganamos, en el recurso alzada sí que lo ganamos, y al final le concedieron la tarjeta de residencia, y si no, pues hubiésemos ido al contencioso y ahí sí que hubiese habido todavía más posibilidades, pero bueno, en este caso no hizo falta. Con lo cual sí que es decir a nuestra oyente que, claro, en este caso
si ha demostrado todo y ha demostrado que existe la dependencia económica, pues a través de envíos de dinero, de transferencias bancarias, porque normalmente lo más plausible a la hora de demostrar esa dependencia es hacerlo pues a través de envíos de dinero. Normalmente la gente, pues con todas estas plataformas que hay, Western Union, etcétera, etcétera, pues hacen envíos de dinero y con eso sí que queda más que justificado. Cuando es un familiar directo es 1 año y luego también dependiendo del familiar pues se puede extender esta necesidad de envíos hasta los 2 años. Pero bueno, tú demuestras justificas durante el último año envíos de dinero y no habría ningún problema. ¿Que no tienes esos envíos? Pues entonces lo que tendrías que hacerlo es a través de transferencias bancarias o lo que sea. Es más, se complica incluso también la cosa en el tema de si hay en la unidad familiar son 2 personas a las que se le manda dinero. Es decir, si esta persona quiere reagrupar tanto a su padre como a su madre, nosotros, si nos piden asesoramiento antes de empezar, sí que les decimos que hagan un envío a cada uno. Es decir, un envío se lo hagan a nombre del padre, otro envío a nombre de la madre y así sucesivamente hasta que se cumpla el plazo que se exige para poder hacer esos envíos. Porque si no, luego tenemos que hacer lo mismo. Hay que hacer una declaración jurada, estar diciendo que esos envíos que se hacen a X titular no solo son para ese titular, sino que se extienden a la otra persona también que se quiere reagrupar. Con lo cual, aquí lo que es cierto es que sí que hay que demostrar de manera muy, muy, muy clara, meridianamente clara, esta cuestión. Y aquí la clave de la cuestión sobre todo es dependencia económica. En el momento en el que se puede justificar de manera fehaciente y clara que existe una dependencia, no va a haber ningún problema. Y luego, también ahora que me estoy acordando, sería otro ejemplo. En este caso se cumplía absolutamente todo, pero ¿cuál era el problema? Pues que resulta que se estaba reagrupando unas personas, un cliente nuestro estaba reagrupando a sus padres, pero claro, resulta que es que el padre estaba cobrando una pensión. Por muchos envíos que tú hagas... Lorenzo, no es muy interesante todo lo que nos están contando, pero tenemos ya los contertulios de la tertulia que entran en 2 minutos y tenemos que cortar ya. Te agradecemos en este caso todo el interés en explicarlo todo, pero también hemos de comentar que muchas veces, lo decimos por el caso de Paula, no en un solo texto de WhatsApp podemos transmitir todo lo que necesitamos y luego aquí se ofrece una asesoría, pero no sé si en este caso pues también sería recomendable, Lorenzo, que pudiera acudir a un profesional especializado, porque claro, su caso para ella es único y una vez en la vida. Sin embargo, un especialista como en este caso puede ser el tuyo, afrontáis muchos parecidos, ¿verdad? Pues sí, que nos contacte por privado si tiene alguna necesidad y ya nos ponemos en contacto con ella y vemos de qué manera se le puede ayudar. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Lorenzo. El martes que viene, de nuevo, en Aula Jurídica. Muchas gracias y muy buenos días. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte, hasta luego.